Soy el Padre Juan Carlos y te invito a que te quedes conmigo en esta hora en tu programa Audacity. Este es un programa donde aprenderás sobre la oración. Entonces, muy buenas tardes, soy el Padre Juan Carlos y este es su programa Audacity. Vamos a seguir con nuestro tema de este día. Bueno, todos muy buenas tardes, todos aquellos que se están conectando. Todavía no me acostumbro a la ocasión de la radio, pero ya poco a poco nos vamos acostumbrando. Y todos, y pues bendecidos también y felices Pascuas de Resurrección. Nuestro Señor está vivo. Y estamos nosotros alegres, es el día del Señor. Estamos en la octava de Pascua. ¿Qué significa octava de Pascua? Pues son 8 días que se extiende el domingo. Entonces todos los días estamos celebrando la Santa Eucaristía como que si fuera domingo, cantando el Gloria y contentos porque el Señor ha resucitado. Y bueno, las lecturas de esta semana pues nos hablan sobre la experiencia de los apóstoles con la resurrección del Señor. Este es muy interesante, ¿no? Lo que dicen las Escrituras, que la tumba está vacía. Esa es la gran señal que las discípulas del Señor pues se dieron cuenta, que la tumba estaba vacía, que en la mañana cuando iban a llevar unos aceites para donde estaba el Señor sepultado y encontraron la tumba vacía y encontraron los ángeles. No, el Señor no está aquí. El Señor está vivo. Vayan a decirle a mis hermanos, a sus hermanos que los verán en Galilea. Entonces el gran mensaje, ¿no?, de las mujeres, de anunciar de que Jesús está vivo y Él quiere verlos. Entonces así, igual, nuestro Señor nos quiere ver, el Señor quiere que estemos con Él, el Señor quiere que la relación con Él sea muy personal y pues tenemos que estar muy contentos porque Él está vivo. El Señor no está entre los muertos porque Él mismo destruyó la muerte. Pues felices Pascua de Resurrección a todos ustedes que fielmente nos escuchan en Virgen Guadalupe Radio 1380 AM y también por los medios sociales, Facebook y YouTube. Sí, ¿verdad? Ya no tenemos los demás. Tenemos Instagram también, pero eso no es en vivo. Aquí está en la cabina Adrián, está en los controles y pues también en sus comentarios ahí en Facebook, en los medios sociales, pues un saludito para él. Entonces vamos a hacer una oración antes de iniciar nuestro programa. Voy a hacer un canto que es muy antiguo. Es a nuestra Madre Santísima, ¿no? Son las 12 del mediodía, usualmente rezamos el Ángelus, pero durante Pascua se hace este canto muy bonito. Entonces vamos a ponernos en presencia del Señor. Lo voy a cantar en latín. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Regina Celi letare, alleluia. Quiaque meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis eum. Aleluya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que dice esta oración: Reina del cielo, alégrate, aleluya. Porque el Señor ha resucitado, aleluya. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Aleluya. Una oración muy bonita, muy antigua, y no recuerdo qué año fue escrita, pero es un canto muy hermoso, canto gregoriano. Pero bien, entonces vamos a seguir con nuestro tema de este día.
Antes que nada, pues debe decirle que este domingo es un domingo muy especial. Es el segundo domingo de Pascua, en el cual significa que es el domingo de la misericordia. Es el domingo de la misericordia. Entonces, quiero hablarle un poquito lo que es la misericordia. La misericordia en el Antiguo Testamento se escucha más en hebreo. Bueno, la misericordia en hebreo es rejamín. Para rejamín realmente no es literalmente misericordia. Bueno, rejamín lo que significa literalmente el vientre, es el vientre. O es lo más interno de las vísceras. Las vísceras. Entonces, otro nombre muy popular de las vísceras, pues son las tripas, ¿no? Ahí tenemos las tripas. Las tripas, tenemos las tripas. Entonces, esas son las vísceras, el vientre, el vientre. Entonces, y eso es lo que significa rejamín. Pero el sentido es figurado en las Sagradas Escrituras. Pues en los Salmos vemos ahí que cuando habla sobre el pueblo de Dios, la imagen es que hemos venido del vientre del Señor, que hemos venido lo más íntimo del Señor. Venimos desde adentro. Entonces todos nosotros somos creados y hemos salido desde el vientre del Señor. Entonces hay una conexión muy, muy radical, diría yo, con el Señor, porque hemos salido de Él, hemos salido de lo más interno, de lo más íntimo de Él. Entonces, la misericordia tiene ese sentido, ¿no? Es una conexión tremenda. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando una madre se da cuenta que su hijo tiene hambre, la madre no se cuestiona, solamente le da la comida. Entonces, cuando una madre ve que su hijo se cayó, entonces una madre no piensa, bueno, ya se va a levantar. No, va enseguida a levantarlo. Entonces, la imagen de la madre en las Sagradas Escrituras también es muy palpable. Cuando Dios dice, yo nunca te olvidaré. Mi sentimiento para ti es como una madre que nunca se olvida de los hijos. Y si eso llegara a pasar, yo nunca te olvidaré. Entonces, lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Esa conexión íntima, esa conexión tremenda que tiene el Señor con nosotros. Entonces, eso es parte de la misericordia. Y lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? El Viernes Santo, nosotros celebramos, los servicios fueron de la exaltación de la cruz y hicimos la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesús, según San Juan. Y cuando Jesús, cuando los soldados estaban quebrando las piernas, los huesos de las piernas a los que fueron crucificados con Jesús, llegaron con Jesús y vieron que ya estaba muerto. Entonces, para estar seguro, con una lanza le cruzaron el costado. Y de ese costado salió agua y sangre. Entonces, allí donde nace también la iglesia, allí donde nace la iglesia, donde Jesús le rompen el costado y sale sangre y agua. ¿Qué significa estas figuras, no? El agua, pues, es una criatura del Señor. Pues la sangre del Señor. Es la unión de la divinidad y la humanidad. Eso es lo que hacemos. Incluso eso pasa cuando celebramos la misa. Vemos que el Padre o el diácono coloca el vino en la copa, en el cáliz, y luego pone una porción de agua y dice unas palabras secretas que dicen: por la unión de esta agua y este vino, nosotros participemos de la divinidad de aquel que participó de nosotros, nuestra humanidad. Entonces, la unión íntima de la divinidad y la humanidad. Entonces, venimos del costado, la iglesia nace del costado del Señor, de lo más íntimo que tenemos del Señor. Y esa es la misericordia, ¿no? El Señor está tan atento a nosotros que Él no se pone a pensar, sino que Él va en busca. Es como una madre que cuando el niño se cae, va enseguida a levantarlo. Hay una imagen que me encanta en la película de La Pasión en la película La Pasión de Cristo, de la reciente de Mel Gibson, que cuando
cuando Jesús cae con la cruz, él recuerda las veces que él se cayó y María fue enseguida, tiró todo, ¿no? Tenía, parece, con un tarro con agua y se le cae, le tira ese tarro con agua y va enseguida a recoger a su hijo Jesús. Entonces es así, ¿no? Entonces esas son las imágenes que nosotros tenemos, pero en Dios eso es infinito, es un sentimiento que va más allá de que nosotros podamos imaginar. El Señor nos cuida de nosotros realmente y está enseguida. Entonces, las lecturas de este domingo van a ser muy, muy hermosas porque nos van a recordar esa relación íntima. Y va a ser con Tomás. Tomás, vamos a tener la figura de Tomás en el Evangelio. Y pues, ¿quién es Tomás? Pues recordemos que Tomás no creía en la resurrección del Señor. Y así nos pasa a nosotros. A lo mejor en estos tiempos dice, bueno, estamos aquí con este virus, entonces, ¿dónde está este Dios que ha resucitado? ¿Dónde está? Entonces, al no ver, si yo no toco las heridas del Señor, yo nunca voy a creer. Si no veo, yo no creo. Eso muchas veces nosotros decimos, ¿no? Y es parte de la frustración que nosotros vivimos en este mundo, en un mundo que está limitado, ¿no? Y pues estamos frustrados por la situación. Incluso pues le retamos al Señor, ¿no? A lo mejor sea sin intención, pero le retamos al Señor, decimos, pues, ¿dónde estás, Señor? Si tú dices que es el Dios Todopoderoso, pues ayúdame. Y ahí estamos frustrados, porque no buscamos, no tenemos las respuestas que nosotros queremos escuchar. Y el Señor que se acerca, ¿no? En su gran misericordia se le aparece a Tomás. Aquí estoy, Tomás. Y las palabras son del Señor, ¿no? Que dice, bendito aquellos que creen sin haber visto. Más adelante vamos a encontrar a Pedro que dice, ¿cuánto me gustaría conocer al Señor sin haberlo visto? Entonces es una bendición de nosotros. Yo creo que tenemos que estar más orgullosos nosotros en estos tiempos porque creímos en Jesús sin haberlo visto. Porque Jesús tiene varias presencias, lo vemos en la Eucaristía, ahí está presente, ¿no? En esta semana pues escuchamos de los discípulos que van a camino a Emaús y bueno, la tarde llega y el Señor es el que imparte el pan y Él desaparece en los ojos de los discípulos porque su presencia ya no es necesaria en ese momento. Su presencia era necesaria en la Sagrada Eucaristía. Por eso la imagen de los apóstoles, de los discípulos, señores, lo reconocimos al partir el pan. Desaparece físicamente los ojos de los discípulos porque está allí en la Eucaristía. Bueno, en el Evangelio de ahora, en el Evangelio de ayer, escuchamos también la continuación de esa parte donde los discípulos se regresan a Jerusalén y van con los demás, con los 11 que están congregados ahí y les explica, hemos visto al Señor, íbamos camino de Emaús y Él nos interpela, Él llega con nosotros y lo reconocimos cuando Él partió el pan. Y ahí Jesús se aparece, todos asustados porque pensando que habían visto un fantasma y el Señor los reta. Yo no soy un fantasma. Los fantasmas no tienen hueso. Los fantasmas no tienen carne. Entonces, y andábamos, ¿tienen algo de comer? Y le dieron pescado. Y Él comió pescado enfrente de ellos. El Señor está vivo, mis hermanos, mis hermanas, pero en este fin de semana pues vamos a contemplar la misericordia del Señor. Y bueno, y la primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 2:42. ¿Y qué pasa allí? Es la comunidad de los creyentes que se va haciendo más grande, más grande, más grande, que el primer día de la semana se reunían a partir el pan, a compartir primero sus bienes, a partir el pan y recordar las enseñanzas de los apóstoles. Y eso es lo que hacemos cada vez que nosotros celebramos la Sagrada Eucaristía. Nosotros al principio, nosotros compartimos las enseñanzas de los apóstoles, el Evangelio del Señor. El Evangelio que nos anima a nosotros a seguir adelante en esta vida. Y también, y luego viene cuando el pan se reparte, ¿no? en la Sagrada Eucaristía. Démosle gracias a Dios, ¿no? por este
por este don. Lamentablemente, en estas circunstancias no podemos estar en la iglesia para celebrar todos juntos la Sagrada Eucaristía. Ya, bueno, muchos sacerdotes están utilizando toda su creatividad para ver cómo se acercan a sus parroquianos. Pues yo también, ¿no? Yo me quiero la cabeza, cómo me acerco a mis hermanos, a mis hermanas, ¿no? Y mantener eso, también tenemos que respetar lo que la ciudad nos dice, lo que la ciudad, y es parte, ¿no? Y es parte del cuarto mandamiento, respetar a su padre y a su madre, respetar las autoridades, y las Sagradas Escrituras también son muy obedientes a la autoridad. Incluso cuando ellos no siguen la voluntad del Señor, pues hay que respetar todavía lo que dice la autoridad. Lo vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, ¿no? Cuando Poncio Pilato le rete al Señor, porque el Señor no le quiere contestar sus preguntas, le reta: ¿tú no sabes que yo tengo autoridad de crucificarte y no crucificarte? Y el Señor le contesta, ¿no? Le dice: esa autoridad te la ha dado de arriba. Esa autoridad no es tuya. Esa autoridad te la ha dado el de arriba. Entonces, si el Señor nos ayuda a respetar las autoridades, tenemos que respetar nosotros la autoridad, también mantenernos en casa. Tenemos que mantenernos en casa, porque eso es lo que nos dice la autoridad. Y ahora pues ya hay más regulaciones de usar la máscara cuando estamos cuando estamos fuera de nuestras casas, o también cuando hay un lugar donde es muy difícil de mantener la distancia. Entonces, pues tenemos que usar nuestras máscaras. Pero bueno, este fin de semana estamos en tiempo de alegría, ¿no? El Señor ha resucitado y está con nosotros y está caminando con nosotros, y esto ya va a terminar, mis hermanos, mis hermanas, pero tenemos que tener mucha paciencia, ¿no? Y seguir las recomendaciones, y hay que orar por todos aquellos que se han enfermado. Ya 2 amigos míos están muy enfermos del coronavirus, les tocó lamentablemente. Entonces uno que estuvo en cuidados intensivos, pero ya me dijeron que ya salió, ya está recuperándose. Pero tenemos que llevar en oraciones también todos mis hermanos y mis hermanas. También un señor que también yo lo conocí cuando era seminarista, cuando era diácono, que falleció. Entonces voy a llevar en oración también, lo he tenido en mi mente todo este tiempo. Esto es algo muy serio, mis hermanos, mis hermanas. Esto es algo muy serio y tenemos que cuidarnos, ¿no? Tenemos que atacar las recomendaciones. No queremos enfermarnos, o incluso un miembro de nuestra familia que se enferme. Eso no queremos. Pero bueno, pues creemos en la presencia del Señor en nuestras vidas, creemos que Él camina con nosotros y Él tiene poder sobre todo mal. Él vence todos los virus del mundo, existentes o no existentes, ¿no? O todavía sin existir. Él ha vencido todo eso porque Él venció lo más temible de esta vida. ¿Y qué es lo más temible de esta vida? Es el pecado, ¿no? La muerte. La muerte, ese virus que nos acaba, ese virus que todos nos contagiamos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos mal de nuestros hermanos, cuando nosotros mentimos, cuando nosotros somos egoístas, tomamos acciones, tomamos decisiones que solamente buscamos nuestros propios intereses. Entonces ese es el mal que nosotros tenemos que apartarnos, ¿no? Pero el Señor lo ha vencido y nos ha dado el perdón, nos ha dado la sanación. Entonces, pues, démosle gracias al Señor, ¿no? Por su gran misericordia con nosotros. La misericordia del Señor es infinita. No hay nada que nos pueda separar de la misericordia del Señor, siguiendo las palabras de San Pablo, ¿no? No hay nada que nos pueda separar del amor de Jesús. No hay nada que nos pueda separar de esa misericordia infinita. Nosotros nos separamos de Él, nosotros nos separamos de ese amor infinito, de esa misericordia infinita. Cuando nosotros decimos: yo no necesito la misericordia de Dios, yo no necesito el amor de Dios, ahí es donde nosotros nos separamos de Él, porque pensamos que somos autosuficientes, pero no, nosotros necesitamos de Dios siempre, porque somos personas muy limitadas. Entonces no somos Superman, ¿verdad? O supermujeres, ¿no? Somos personas muy débiles que necesitamos al Señor todo el tiempo. Por eso yo admiro mucho a San Óscar Romero, ¿no? Que incluso un día antes de ser ordenado, en su oración él escribe una pequeña oración que dice: Señor,
Monseñor Romero todo lo reflexionaba alrededor del sagrado corazón de Jesús. O sea, de lo más íntimo de su ser, de lo más precioso, de lo más hermoso de nuestro Señor Jesús. Ahí el corazón de Jesús, donde salimos todos nosotros, donde salen muchos profetas, donde salen muchas hermanas religiosas, donde salen muchos sacerdotes del corazón del Señor. Entonces, donde sale toda esa generosidad hacia con nosotros, todas esas bendiciones, el Señor lo saca de su hermoso corazón. Entonces, él se da cuenta de que él es escogido por el Señor por medio del sacerdocio, pero también se da cuenta, Monseñor Romero, que él es un ser limitado. Él dice, yo soy nada, yo soy nada. Entonces su oración dice, ¿no? Señor, yo soy nada, pero tú eres todo. Con mi nada y con tu todo haremos muchas cosas. Y es cierto, ¿no? Reconocemos al Señor que Él lo es todo. Y nosotros somos nada. No tenemos nada. Pero con Dios lo tenemos todo. Pero cuando Dios está en nuestra parte, hacemos muchas cosas juntos. Con mi nada y con el todo del Señor, hacemos muchas cosas. El Señor está vivo, mis hermanos, mis hermanas. El Señor está vivo, camina con nosotros. Tenemos que estar muy alegres. La misericordia del Señor es infinita. El amor de Dios es infinito. Entonces no podemos decir, el pecado que yo hice nadie me lo va a perdonar. Ni siquiera Dios me lo perdona. Estamos negando a nosotros mismos. Porque no hay nada que nos separe de la misericordia del Señor. No hay nada que nos separe del amor del Señor. El Señor está con nosotros. Él está vivo. Él está vivo. Entonces digamos como Tomás, mi Señor, mi Dios. Entonces, vamos a seguir con la lectura del cardenal Luis María, no, del arzobispo Luis María Martínez, de su libro El Espíritu Santo y la oración. Hemos aprendido muchísimas cosas sobre la oración que es algo necesario, donde las virtudes teologales ahí se enfocan, ¿no? El amor, la esperanza, la fe, que están allí, están ahí enfocados en la oración. Entonces tenemos esperanza cuando oramos, tenemos fe cuando oramos, también es parte de la caridad, la oración, tomarnos el tiempo, ser generosos con el tiempo, darle el tiempo al Señor. Entonces, y para hacer nuestra oración. Vamos a seguir con esta parte que se llama fidelidad constante. Dice, por último, la ciencia de la oración exige perseverar constantemente en este santo ejercicio. Las ciencias mecánicas requieren un ejercicio constante. Se podrá dominar cualquier arte cuando el que trata de aprenderlo se ejercita de cuando en cuando en él. El que quiere hacerse virtuoso en el piano necesita constantemente tocar aquel instrumento. El que quiere progresar en la pintura necesita tener la suficiente perseverancia para pintar. No de cuando en cuando, sino con la mayor frecuencia posible. Así son todas las ciencias y todas las artes prácticas. Necesitan perseverancia, necesitan ejercitarse constantemente. Así es también la oración. Quien hace oración de mes en mes o de año en año es imposible que pueda alcanzar la ciencia divina de la oración. Hay que ejercitarse con frecuencia. Hay que ejercitarse todos los días. No debía pasar un solo día de nuestra vida sin que nos acercáramos a Dios. Siquiera fuera unos cuantos instantes para hablarle con confianza y con amor y derramar nuestro corazón en su corazón divino. Orad sin cesar, sino intermissione orate, decía el apóstol San Pablo. Pluguiera a Dios que pudiéramos vivir en una oración perpetua, o por lo menos que ejercitáramos esta ciencia divina todos los días de nuestra vida. ¿Por qué no hemos de poder? ¿Por qué?
no hemos de poder dedicarle unos instantes a Dios. Cuando cada día dedicamos mucho tiempo a nuestras actividades, a nuestros placeres, a nuestros negocios, a nuestros amigos, dediquémosle a Dios unos instantes para comunicarnos con Él de una manera íntima, para decirle que lo amamos, para escuchar sus consejos, que nos comunican sin ruido de palabras, para iluminarnos con su luz celestial. Hay que tener perseverancia en la oración. La práctica enseña que es un poco difícil este santo ejercicio, porque encontramos frecuentemente dificultades para la oración. El demonio tiene un empeño especial en impedírnosla, porque sabe, como viejo y habilísimo tentador, lo que trae entre manos. Nos tolerará otras cosas. No nos tolerará que hagamos todos los días oración. Porque, como dijo Santa Teresa de Jesús, el que todos los días practica un tiempo de oración tiene asegurada su salvación eterna. Es imposible tratar con Dios todos los días sin que poco a poco lo vayamos amando más y más. Es imposible ejercitarnos todos los días en oración sin que se vaya transformando nuestra alma y nuestra vida. He aquí con brevedad y la rapidez que el tiempo de que disponemos exige. Las tres cosas que debe tener en cuenta quien pretende aprender esta divina ciencia de la oración: una preparación conveniente, una aplicación adecuada de este santo ejercicio y una fidelidad constante en practicarlo. Para todo esto debemos de tener en cuenta al Espíritu Santo y contar con Él. Él es el maestro de la oración. Él es el que dispone nuestra alma para que podamos comunicarnos con Dios. Él es el que nos ayuda con su gracia para que nos podamos aplicar a tan santo ejercicio. Él es el único que puede darnos la constancia necesaria para que nos ejercitemos siempre en la oración. Acudamos a Él, aprendamos sus preciosas lecciones y bajo su dirección divina caminemos por estos senderos de la oración. Poco importa que encontremos dificultades. ¿En dónde no las hay? El que tiembla ante las dificultades es incapaz de realizar cualquier empresa. Los audaces son los que encuentran el éxito. Trabajemos bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo el esplendor de su luz, bajo el calor de su amor. Trabajemos constantemente en prepararnos para la oración, en practicar santamente este ejercicio y seamos constantes en él, para que poco a poco vayamos ascendiendo por esta escala luminosa que nos llevará a la cumbre excelsa de la divina luz. Yo estoy muy contento de este programa, mis hermanos, mis hermanas. La verdad que yo he aprendido muchísimo con ustedes leyendo este libro y nos da bastante luz. Yo por eso, en un principio, escogí ese programa que se llamaba Audacity. Audacity es en inglés, pero nosotros decimos Audacity. Porque es esta audacia que nosotros necesitamos. Debemos estar listos, ¿no? Tenemos que ser personas listas de saber que somos hijos. Y como porque somos hijos, pues está un Padre que es generoso a acercarnos a Él. Entonces, tenemos que tomar el tiempo. Bueno, algo que hemos aprendido en esto que he dicho es que la oración es una ciencia práctica. Es como el piano. Se necesita el tiempo, dedicarnos el tiempo para aprender el piano. Como la guitarra, necesitamos el tiempo para aprender la guitarra. Es práctica. Es como el inglés, ¿no? Necesito el tiempo para aprender el inglés. Si no pongo el tiempo para aprender el inglés, no voy a aprender. Y así otras ciencias, ¿no? Que necesitan la práctica, la pintura, el que sabe afinar los pianos, el que sabe afinar las guitarras, con la práctica lo puede hacer. Entonces necesitamos esa práctica en la oración. La oración es una ciencia práctica. Necesitamos tomarnos el tiempo. Hay dificultades, sí, pero dice el arzobispo Luis María Martínez, pero ¿dónde no hay dificultades?
El que no tiene dificultades o el que no quiere dificultades no avanza, se queda estancado. Nosotros tenemos bueno, no tenemos que preocuparnos de las dificultades, sino que ser audaces. La audacia es muy importante de retar esas dificultades. Las dificultades están ahí, van a estarlas siempre. Ya nunca vamos a tener dificultades cuando estemos en el Señor. Mientras estemos en este mundo vamos a encontrar dificultades, ¿no? Me recuerdo una experiencia de San Francisco de Asís. Él hablaba sobre la distracción en la oración. Entonces, y él decía, ¿no?, que todos nosotros tenemos distracciones en la oración. Y el que me diga que no tiene dificultad en la oración, le voy a regalar un caballo. Entonces uno de los frailes dijo, yo hermano Francisco, yo digo el Padre Nuestro sin tener ninguna distracción. A ver, te voy a dar un caballo, a ver si dices el Padre Nuestro sin tener ninguna distracción. Sí, cómo no, sí, comienza, ¿no? Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hermano Francisco, ¿y de qué color es el caballo? Ahí tuve la distracción, ¿no? Entonces, esa historia la encontramos en muchos libros de espiritualidad, cuando habla sobre la distracción. Sí, la distracción todos nosotros tenemos. Mientras estemos en este mundo vamos a tener distracciones, pero no hay que hacerle caso a esas distracciones. Es el demonio que no quiere que nosotros tomemos el tiempo para la oración. Y como decía antes, ¿no?, tenemos que ser muy generosos con nuestro tiempo. Hay que dedicarle tiempo al Señor en la oración. Y ahora, pues estamos en tiempo de cuarentena, ¿no? Sería bonito que nosotros hiciéramos un horario en la casa, un horario del hogar, un horario con la familia. ¿A qué hora nos levantamos? Nos levantamos a las 6 de la mañana, hacemos un rato de ejercicio, hacemos desayuno, hacemos trabajos en la casa y escoger un tiempo, 30 minutos de oración. Podemos iniciar con 15 minutos. Con toda la familia, escoger 15 minutos en la oración. Y dedicarnos, ¿no? El momento del silencio es muy importante. Es bueno rezar el rosario en familia. Es bueno tener la coronilla de la Divina Misericordia en familia. Es excelente, pero también necesitamos un tiempo en silencio para escuchar la voz del Señor. Entonces, hacemos como podemos distribuir todas esas devociones durante todo el día. En la mañana podemos rezar el rosario, el mediodía podemos rezar el Regina Coeli o el Ángelus, en la tarde podemos tomar otro tiempo para la Divina Misericordia y luego de la Divina Misericordia tomarnos como 15 minutos en silencio total, en silencio allí con la familia para escuchar al Señor. Entonces, hacer como un horario de todos los días, todas las prácticas, ¿no? Enseñar a nuestros hijos cómo rezar el Santo Rosario para que lo dirigen uno cada día. Bueno, no sé cuántos miembros son de la familia, pero si son 3 miembros de la familia, el primer día el padre, el segundo día la madre, el tercer día el hijo. Pero si los niños tan chiquitos, los niños aprenden muchísimo. Yo conozco a un niño que tiene apenas 5 años y él dirige el rosario en su familia. Incluso se sabe hasta oraciones en latín. Entonces es muy interesante que de ese niño que se sabe el Santo Rosario, pero es el cuidado de los padres. Yo felicito a sus padres, ¿no?, por tenerle ese cariño de enseñarle a sus hijos la oración. Entonces, es parte de la creatividad del hogar. Entonces, destruir todas las prácticas, las devociones durante el día y bueno, y así vamos a crecer. No importa si te equivocas, dele, porque con la práctica la vas a agarrar. Con la práctica te vas a hacer te vas a ir familiarizando con lo que es la oración. Y vamos a sacar de los hogares muchos discípulos, muchos misioneros, muchos amantes del Señor de esos hogares. Vi una imagen en Facebook. Estaba conversando el diablo y Dios, ¿no? Y el diablo le decía, dicen, ¿no te das cuenta, Dios? Cerré todas las iglesias en este tiempo de cuarentena. Y dice el Señor, ¿no?
A lo mejor habrá cerrado las iglesias, pero ahora hay muchas iglesias abiertas porque la familia ora en su hogar. Entonces, tu hogar es una iglesia. Tu hogar es una comunidad de fe. Tu hogar es una comunidad cristiana. Las iglesias están cerradas, ¿sí? Sí, pero tu hogar es ahora tu iglesia, es parte de la iglesia doméstica. Tu hogar ¿y quién es el pastor? ¿Quién es la pastora? No, pues son los padres de familia. Son los padres quien eleva oraciones por los hijos, los que se preocupan por la fe espiritual de sus hijos. Entonces, ahí está, ¿no? ¿Y cuál es el deseo? ¿Cuál es el deseo del pastor, la pastora? Que al final del tiempo vayamos con Dios, vayamos al cielo, ¿no? Vayamos al paraíso, el paraíso que nosotros deseamos, ¿no? Entonces destruyamos todo esto, las actividades en nuestro hogar. Le voy a hablar un poco del seminario. En el seminario nosotros seguimos ese horario también. De lunes a viernes el horario es parecido. De fin de semana es un poco distinto. Entonces, en la mañana, cuando yo estaba en el seminario, no sé ahora cómo estará el horario del seminario, pero les voy a decir cómo estaba distribuido el horario del seminario cuando yo estaba, tal vez para darles un poquito, una idea de cómo pueden hacerlo ustedes allí en su hogar. Entonces, en la mañana nosotros levantamos a las 6 para estar a las 6:30 en la capilla. A las 6:30 nosotros iniciamos la misa con la oración de los salmos, con las laudes. Entonces, después de eso, a las 7 teníamos el desayuno. De 7 a luego, pues nos íbamos a lavar los dientes, porque luego a las 8:30, 9 teníamos las clases. Las clases terminaban hasta las 12, luego teníamos el tiempo de la comida. Y después de la comida seguían todavía las clases, los estudios, hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde nosotros teníamos las vísperas, rezábamos los salmos, la liturgia de las horas. A ver si lo pueden ahí googlear, ahí en su internet, buscarlo, la liturgia de las horas, para que ustedes sepan un poquito ese rezo de los salmos, el rezo de los salmos que se hacen cada hora, cada momento. En la tarde, como a las 5, nosotros teníamos las vísperas. Después de las vísperas, eso era como media hora, ¿no? Pero a las 5:30, pues nosotros teníamos la cena. La cena, pues después de la cena, pues teníamos más estudios. Más estudios. Los jueves teníamos hora santa los jueves, porque los jueves es jueves eucarístico. Es el día donde el Señor instituye el sacerdocio, el día donde el Señor instituye la Santa Eucaristía, el Evangelio, el mandamiento del amor. Entonces, el jueves lo dedicábamos a la hora santa. Eso lo hacíamos antes de la comida. Antes de la comida, bueno, a las 5, de 5 a 6, pues nosotros íbamos a la hora santa, de 5 a 6, nosotros dedicábamos al Señor. Los jueves. Ya los viernes, pues, bueno, de lunes a viernes es el horario que les expliqué. Solamente los jueves teníamos bueno, la hora santa, ¿no? También lo pueden hacer ustedes en el hogar, dedicar, a lo mejor no sea una hora, sino a lo mejor sea unos 15 minutos, ¿no? 15 minutos de hora santa, dedicarlo al Señor, estar en silencio total, que Él nos observe, que nos hable, que los oídos estén atentos a la voz del Señor. Entonces, eso es. Y los sábados y domingos muy distinto, porque los seminaristas, nosotros íbamos a las parroquias, a trabajar a las parroquias, pero bueno, la oración no la dejábamos. Teníamos las laudes, teníamos las vísperas, nos organizábamos con el tiempo que teníamos disponibles para rezarle al Señor la mañana, para rezarle al Señor la tarde. Y en la noche, los domingos, nosotros cuando rezábamos de las parroquias, a las 7 de la noche tenemos nosotros bendición solemne los domingos, ¿no? A las 7 lo hacían los diáconos que, bueno, los que estaban listos para ser sacerdotes. Entonces, ellos hacían la exposición del Santísimo y descanso, ¿no? Descanso, de escuchar al Señor en silencio,
adorando al Señor. No teníamos cantos, no teníamos cantos. En ese tiempo, ¿no? He visto que unas parroquias la gente se llena espiritualmente cantando, cantando. Nosotros no hacíamos eso en el seminario, puesto que la enseñanza del seminario es más, es el silencio, ¿no? Es escuchar al Señor en silencio, en la, como en la soledad, digamos, escuchar al Señor en la soledad, encontrarnos al Señor en la soledad. Por eso nosotros los seminaristas diocesanos tenemos una espiritual muy especial, una espiritualidad que nosotros encontramos al Señor en el silencio, en la soledad. Entonces ahí, porque todo el tiempo nosotros los sacerdotes estamos solos, ¿no? Los extrañamos muchísimo a todos ustedes, extrañamos los domingos, extrañamos cada vez que teníamos nuestras misas diarias, porque veíamos a la gente, pero la mayoría de nuestro tiempo la pasamos solitos, la pasamos en soledad. Pero allí, en esa soledad, en ese momento, tenemos que encontrarnos con el Señor. Que no estamos solos, sino que el Señor está conmigo. Está conmigo. Entonces, hay muchos momentos en silencio en el seminario. Entonces, tenemos que, y era de todos los días, de todos los días. Entonces, la formación en el seminario aquí en Estados Unidos es de 8 o 9 años. Y va aprendiendo, ¿no? Con la práctica de encontrarnos con el Señor en el silencio, encontrarnos con el Señor en la soledad bueno, y ser amantes del pueblo de Dios, porque nosotros vamos a ser soldados del Señor, ¿no? Y trabajando con el pueblo que Él nos ha confiado. Entonces, y bueno, pero eso es el seminario, mis hermanos. La formación es muy distinta, pero en el hogar puede ser algo similar, ¿no? El tiempo para dedicarlos en familia, tiempo para colocarlo para jugar un juego de mesa, para formar un rompecabezas, ¿no? Un momento para estar juntos, momento también para el estudio. El estudio es muy importante. Los niños que ahora que ya no van a la escuela, tomen un tiempo para estudiar, y los padres que se involucren, ¿no? Entonces, pero hay que ser muy creativos, para destruir todo el día, pero la oración es muy importante. Y el momento de silencio es muy importante. Y yo se lo digo de corazón, yo se lo digo porque en el silencio nosotros escuchamos al Señor. Y eso, y lo que tengo aquí en mente es Elías, ¿no? Que quería encontrarse con el Señor. Y no estaba en las turbulencias, no estaba en el viento, estaba en el silencio. Y tenemos que aprender, ¿no? En conclusión, pues la oración es una ciencia práctica y nosotros tenemos que aprender, tomarnos el tiempo, ser generosos con nuestro tiempo para dedicarle al Señor. Obstáculos, sí, siempre vamos a tener obstáculos, como decía antes. Entonces hay que ser muy valientes, hay que ser muy audaces para enfrentarnos con esos obstáculos y siempre lo vamos a tener. Distracciones, siempre vamos a tener distracciones, pero eso que no nos quite la paz. Si nos damos cuenta que estamos distraídos, volver al camino. Volver al camino. No te sientas mal, no te sientas mal si todo el tiempo, sin darte cuenta, te distrajiste. Entonces no te sientas mal, vuelve al camino, vuelve al camino. Si te das cuenta que te ha distraído en la oración, pues vuelve al camino. Vamos a seguir con la lectura. Obstáculos a la oración, distracciones, sueño. Esto me recuerda, antes de seguir esta lectura, me recuerda a mi rector en el seminario en El Salvador. Dice que todas las mañanas, a las 6:30 de la mañana, tenían el tiempo en silencio, media hora de silencio en la oración. Entonces, pues muchos seminaristas, ¿no? A lo mejor se desvelaban estudiando, a lo mejor pues no eran considerados, no eran personas de mañana. Yo no soy una persona de mañana, o sea que en inglés se dice morning person. No, I'm not a morning person. Yo no soy una persona en la mañana, entonces en la mañana pues yo disfruto dormir. Entonces, pero bueno, pero aprendí bueno, este es algo que pasó, ¿no? Con el rector cuando él era seminarista. Dice que a un lado de él, en las mañanas, que a las 6:30, que tenía su tiempo de oración, en silencio, se sentaba alguien que siempre se dormía. Estaba sentado en su lado, ¿no? Entonces una vez dice que se durmió
se durmió y ahora, padre, le hizo de esta manera. Y todos voltearon a ver aquel cristiano que estaba dormido a un lado de él, ¿no? Comienza a roncar, a fingir que estaba roncando. Entonces, sí, qué travesuras, ¿no? Entonces, sí, nos dormimos. O sea, da sueño al principio, cuando nosotros queremos dedicarnos al tiempo en la oración, da sueño. Y yo creo que ahí sí le pasa a todos, pero no, pues eso se va, el sueño se va. Con la práctica, el sueño se va y podemos vencer el sueño. Tenemos ese obstáculo que es el sueño, las distracciones. Dice la lectura: di algunos consejos prácticos del capítulo anterior, que espero en Dios serán muy útiles para ejercitarnos con provecho en este importantísimo ejercicio de la oración. Quiero ahora completarlos exponiendo en el presente capítulo algunos de los obstáculos que se encuentran en el camino de la oración y que con mucha frecuencia desconciertan a las almas y las alejan de ese piadoso ejercicio. El primer obstáculo que en la oración suele encontrarse son las distracciones. Con mucha frecuencia, cuando nos acercamos a Dios, cuando llenos de sinceridad y de empeño queremos dedicarnos a estar unos instantes tratando íntimamente con nuestro Señor, la flaqueza de nuestro espíritu hace que nos asalten distracciones. Nuestros asuntos, nuestros problemas, nuestros afectos, pueblan de imágenes nuestra imaginación, arrastran al espíritu y comprobamos después que la mayor parte del tiempo que creímos dedicar a la oración lo hemos perdido en un cúmulo de distracciones. Bien, que aquel tiempo que deseábamos aprovechar santamente tan solo nos ha servido para entrar en una lucha molesta contra las distracciones que nos acechan. Este obstáculo, como lo dije ya, desconcierta a las almas y las aleja de la oración. Piensan que es preferible rezar oraciones vocales o hacer una lectura espiritual o estar allí únicamente con el cuerpo delante de Dios, mientras que el espíritu está muy lejos. Las distracciones son hasta cierto punto inevitables en nuestra pobre naturaleza humana. Son unas de tantas miserias que solamente se pueden corregir cuando se ha llegado a las grandiosas alturas de la contemplación. Querer orar sin distracciones es algo ilógico. Tenemos una facultad a la que Santa Teresa de Jesús, con mucha gracia y con mucha exactitud, llama la loca de la casa. La imaginación, en efecto, recorre con la extraña rapidez el espacio, viaja a través del tiempo, nos presenta con viveza y con claridad una multitud de imágenes que, como decía, arrastrando nuestro espíritu y parecen alejarnos de Dios. Atar la imaginación es cosa difícil. Sin duda que debemos de luchar por ir adquiriendo poco a poco el recogimiento del espíritu. Pero alcanzar ese recogimiento que hace que se aparten de nosotros las distracciones y que podamos aprovecharnos de todos los instantes para estar delante de Dios, no es cosa fácil. Apenas en las altas cumbres de la santidad es donde se llega a estar por completo libre de las distracciones. Se dice, como algo notable en la vida de San Luis Gonzaga, que de tal manera estaba este santo recogido, que en una ocasión confesó ingenuamente no haber tenido en su oración, en un periodo de algunas semanas, sino una distracción equivalente a lo que se tarda en recitar un Ave María. La primera conclusión que saco de esta confesión de San Luis es que hasta él tenía distracciones. A pesar de ser tan puro, tan mortificado, tan piadoso y de haberse ejercitado en la virtud de sus primeros años, todavía tenía distracciones. Y las tenía aun cuando empleaba un procedimiento verdaderamente heroico para combatirlas. Se refieren, en efecto,
que se proponía el santo hacer una hora íntegra de oración sin distracciones. Y cuando le venía una distracción, volvía a comenzar. Y de esta manera oraba 3 o 4 horas hasta que lograba hacer una sin distracciones. Con este procedimiento, que califico de verdaderamente heroico, todavía el santo angélico llegaba a tener distracciones en la oración. ¿Cómo extrañarnos de nosotros con nuestras imperfecciones y con nuestras miserias, las tengamos y tan numerosas? No, no debemos de admirarnos de eso. Debemos, eso sí, procurar evitarlas. Y las evitamos si vamos aprendiendo poco a poco a vivir en una atmósfera sobrenatural y a pensar frecuentemente en Dios. Las evitamos si usamos de todos los medios necesarios para encarrilar nuestra imaginación y para encauzar nuestro espíritu por los senderos de la oración. Pero no debemos inquietarnos por ellas. Cuando vengan las distracciones en la oración, al darnos cuenta, entonces solamente debemos volver nuestro espíritu a Dios y continuar lo que estábamos haciendo. No nos admiremos, no nos inquietemos, no nos desconcertemos, no nos alejemos de la oración, porque en ella tenemos esas miserias que son tan propias de la naturaleza humana. Con toda seguridad que Dios río, mira con malos ojos esas distracciones cuando son involuntarias. Él conoce perfectamente nuestra naturaleza. Él nos ama con ternura y sabe dispensar nuestras deficiencias. ¿Podrá una madre tomarle a mal a su hijo pequeño y que cuando le está hablando de repente se distraiga al niño cuando voló una mariposa porque oyó un ruido en la calle? Una madre discreta no toma a mal que el niño se distraiga. Muy propio de su edad es distraerse. Pienso que la madre sonríe cuando el niño se distrae y le llama suavemente la atención para que siga escuchando lo que le dice. Así es Dios. Más bien dicho, es más misericordioso, es más consecuente, es más amoroso que una madre. Todos nosotros delante de Él somos como niños. Y nuestra pobre naturaleza humana, llena de deficiencia, justifica o explica por lo menos nuestras distracciones. Nuestro Señor nos mira con amor, sonríe tiernamente, cuando sin nuestra culpa nos distraemos. Y cuando estamos luchando con las distracciones, su corazón se llena de satisfacción, porque Él comprende que nuestro amor por Él y por nuestro deseo de aprovechar en la vida espiritual nos está haciendo tener los sacrificios necesarios para luchar contra las distracciones. Mis hermanos, mis hermanas, llegamos al final de nuestro programa. No se olviden de que todos los viernes tenemos su programa Audacity desde las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde y los lunes a las 5 de la tarde. Vamos a hacer una oración para despedirnos y muchas gracias a todos aquellos que estuvieron con nosotros en Facebook y en todos los medios sociales que la Virgen Guadalupe Radio tiene. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre sus corazones y permanezca para siempre. Amén. Soy su servidor, el Padre Juan Carlos Tejada, de la parroquia San Timoteo, aquí en San Antonio, Texas. Y este es su programa Audacity, una producción de Virgen Guadalupe Radio. Dios les bendiga. Bendiciones. I'm alive, I'm alive.